Hola a todos y a todas. En este vídeo te voy a mostrar cómo crear una aplicación de Rack simple con un par de líneas de código. Crear una aplicación Rack a nivel empresarial requiere un proceso bastante meticuloso y una metodología bastante cuidadosa para que pueda funcionar. No obstante, te voy a mostrar cuál es la lógica detrás de este proceso a través de una simple línea de código para que puedas ver cómo se razona la información de una empresa con un modelo de lenguaje largo. Para crear este rack vamos a utilizar 5 tecnologías. La primera son los modelos de OpenAI. La siguiente es LangChain, que es lo que nos va a permitir orquestar todos los componentes desde los modelos, la base de datos de vectores y nuestros documentos. Y la siguiente tecnología que vamos a utilizar, que es la más importante, es la base de datos de vectores. En este caso vamos a utilizar Chroma Database, que es una base de datos bastante flexible para poderla utilizar en aplicaciones pequeñas. Luego, para crear la interfaz que nos permite interactuar con esta aplicación, vamos a utilizar Gradio. Y para términos prácticos y educativos de este video, vamos a utilizar Google Colab. Te recuerdo que Google Colab es solamente para testear este tipo de aplicaciones para poderla utilizar dentro de aplicaciones mucho más robustas. Y bueno, con estas 5 tecnologías te voy a mostrar cómo se crea una aplicación Rack con un par de líneas de código. Y bueno, primero vamos a abrir un notebook en Google Colab. Y lo primero que vamos a hacer es instalar las dependencias necesarias. Vamos a instalar LangChain, que nos va a permitir orquestar el LLM con los documentos. Vamos a instalar también Chroma Database, que es la base de datos de vectores que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el modo in-memory, que esto quiere decir que vamos a utilizar la memoria RAM y una memoria temporal para poder procesar el PDF que vamos a utilizar. Luego vamos a también instalar la dependencia de OpenAI, Gradio, que es la interfaz que nos va a permitir interactuar con la aplicación Rack. Luego TikToken, que esto nos permite poder procesar y contar el número de tokens del documento que vamos a transformar. Y luego PyMuPDF para poder procesar el documento PDF. Y también vamos a instalar esta dependencia de LangChain que nos va a permitir poder crear la aplicación Rack sin ningún problema. Ahora, el siguiente paso, una vez tenemos instaladas todas las dependencias, es configurar nuestra API Key. La API Key la vamos a obtener desde la plataforma OpenAI y para colocarla en Google Colab nos vamos a ir a Secrets. Y en Secrets nosotros vamos a hacer clic en Add New Secret o agregar nuevo secreto. Y aquí nosotros vamos a poder colocar el nombre de la API y luego la API que nosotros hemos generado en la plataforma de OpenAI. Le damos guardar y ya vamos a tener la API guardada para poder utilizarla en nuestro Google Colab. Una vez nosotros la tenemos ingresada, vamos a configurarla a través de estas 3 líneas, en donde nosotros vamos a importar la dependencia y luego vamos a poder utilizar la API a través de este código. Ojo que el nombre de la API tiene que ser el mismo del nombre que nosotros hemos colocado aquí. Ahora sí, una vez ya hemos configurado e instalado todas las dependencias y las APIs, vamos a comenzar con el proceso de creación de una aplicación de Rack simple. El primer paso es poder colocar el documento que nosotros vamos a utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar el informe de Future of Jobs Report del 2025 que habla sobre las tendencias del mercado laboral durante este año. Para ello, nosotros vamos a correr este código y este código lo que nos permite es subir a la memoria de esta nota en Google Colab el PDF. Entonces, hacemos clic y luego damos clic en Choose Files. Luego subimos el informe
Y ahora ya tenemos listo el PDF dentro de Google Colab para poder procesarlo. Ahora que ya hemos subido el PDF, necesitamos procesarlo y poder convertirlo para nuestra base de datos de vectores. Primero vamos a descargar las librerías que necesitamos y luego vamos a utilizar este código. Vamos a definir esta función para extraer el texto del PDF. Luego, una vez nosotros hayamos extraído el texto del PDF, lo vamos a colocar dentro de esta variable. Para luego, con estas dos líneas de código, vamos a dividir todo el texto del PDF que nosotros hemos extraído en chunks. Esto quiere decir que estamos dividiendo todo el texto del PDF en varias partes de texto y hemos colocado una medida de 600, que para un PDF estándar puede ser una medida que podemos testear. Y importante, vamos a colocar un chunk overlap de 100. Esto quiere decir que en el texto que nosotros hemos colocado va a tener un overlap alrededor de 100 para que no pierda el contexto dentro de la división que nosotros hemos hecho. Así, con esta división del texto extraído de PDFs y dividido entre chunks, nosotros vamos a poder preparar el texto para que el LLM pueda entender lo que nosotros estamos buscando. Ahora, el siguiente paso es utilizar una base de datos de vectores para poder almacenar los chunks que nosotros hemos extraído del PDF. Para ello, vamos a descargar las dependencias necesarias de LangChain. Vamos a descargar dos dependencias. La primera es embeddings y luego Chroma, que es la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Para ello, la primera línea de código es definir el embedding model que nosotros vamos a utilizar para poder transformar los chunks que hemos extraído del PDF a vectores. Para ello necesitamos un embedding model y en este caso vamos a utilizar el embedding estándar de OpenAI, que lo podemos colocar en esta parte. Podemos seleccionar varios embeddings models de otras empresas y entidades también y lo podemos colocar dentro de esta parte. Posteriormente, una vez nosotros definamos el embedding model, necesitamos definir la base de datos de vectores. En este caso, vamos a utilizar Chroma y vamos a especificar que de los documentos que nosotros hemos definido, es decir, los chunks, vamos a utilizar el embedding model para poder procesarlo y almacenar así el texto en vectores. Vamos a correr el código. Y así nosotros ya hemos podido convertir el PDF a vectores y almacenarlo de manera temporal dentro de Chroma Database, que es una base de datos para poder testear de manera rápida aplicaciones RAG. Ahora, el siguiente paso es orquestar los elementos para poder crear nuestra aplicación RAG y la cadena de razonamiento. Para ello vamos a instalar estas dependencias y el primer paso es definir el LLM que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los modelos de OpenAI. Vamos a utilizar el modelo más básico y vamos a definir una temperatura de 0. En este caso podemos definir el número de la temperatura si queremos que el razonamiento del modelo sea más creativo. Podemos incrementar la temperatura hasta 2, pero si queremos que el modelo razone sobre la información exacta del documento que nosotros tenemos, podemos dejarlo a 0. En este caso lo vamos a dejar a 0. Y ahora vamos a orquestar todos los elementos para poder crear nuestra aplicación RAG. En este caso vamos a definir RAGChain y vamos a colocar esta función
en donde vamos a definir tres componentes. Primero, el LLM, que ya lo hemos definido previamente, y el retriever o recuperador en español, que en este caso es la base de datos de vectores que nosotros hemos definido previamente. Y vamos a especificar que es sobre los documentos que hemos colocado. De esta manera, con estas líneas de código, nosotros ya hemos orquestado todos los elementos, es decir, el LLM y la base de datos de vectores, para que se pueda razonar sobre esa información. Ahora, una vez nosotros ya hemos definido nuestra aplicación RAG, ahora va a ser momento de crear una interfaz para poder testearla y poder interactuar con ella. Para ello vamos a utilizar Gradio y aquí nosotros vamos a poder colocar nuestra aplicación dentro de la interfaz. Lo primero que vamos a hacer es importar Gradio, en este caso, y vamos a definir primero la función del RAG. En este caso definimos la función y aquí colocamos los elementos que vamos a utilizar. En este caso vamos a colocar el resultado, que es la orquestación que hemos hecho previamente, y luego colocamos un formato de respuesta. Una vez hemos definido la función RAG, necesitamos especificar los elementos que tienen que ir dentro de la interfase, en Gradio. En este caso definimos chatbot, lo nombramos así, la interfaz, y luego especificamos. Entonces colocamos chat interface, que está dentro de Gradio, la función que va a generar, que en este caso es chatRAG, que es la función que hemos definido previamente, y luego vamos a colocar elementos que queremos que aparezca dentro de la interfaz. Aquí vamos a colocar título, que es chatear con el nombre del informe, descripción, luego el theme que vamos a colocar a default en este caso, y aquí he colocado algo bastante interesante que son ejemplos. Aquí podemos colocar ejemplos predeterminados de lo que le podríamos preguntar a la aplicación de RAG que hemos creado. En este caso he colocado preguntas de ejemplo para que el usuario pueda iniciar a interactuar. Vamos a correr este código. Y luego, una vez hemos corrido este código, podemos interactuar en la URL temporal que nosotros obtenemos. Hacemos clic y aquí nosotros ya tenemos una aplicación temporal de nuestro RAG simple que nosotros hemos creado. Con un par de líneas de códigos nosotros ya tenemos esta aplicación. Entonces aquí podemos comenzar a interactuar. Puedo tanto preguntar directamente como seleccionar las preguntas de ejemplo. En este caso voy a colocar cuáles son las tendencias claves para el 2025. Y aquí la aplicación RAG que he creado me permite obtener las respuestas del PDF y razonar sobre el contenido. En este caso he colocado cuáles son las tendencias y aquí tengo la respuesta. Da una respuesta en base al contexto que tiene. Y luego, importante, hemos colocado que nos dé las fuentes de dónde ha tomado esa información. En este caso, nos da los textos y los párrafos de la similitud semántica del PDF en donde ha extraído la información y sobre esa similitud semántica ha preparado esta respuesta. Entonces, hay varias maneras de cómo crear una aplicación RAG. La más simple es la similitud semántica y sobre eso razonar. Vamos a grabar más vídeos sobre cómo perfeccionar esto, dado que un RAG simple para testear está muy bien. No obstante, para aplicaciones empresariales necesito un poco más
de trabajo y un poco más de parámetros para poder configurar. Puedo hacer más preguntas sobre el PDF. Por ejemplo, vamos a preguntar en español. ¿Cuál es la situación de Suecia? PDF habla sobre eh, el panorama laboral de diferentes países y sobre el texto que hay en el PDF me hace una respuesta en base a la similitud semántica. Me da una respuesta, me da pues el contexto y me da las fuentes, que son las fuentes que extrae del PDF. Eh, Puedo preguntar, lista las 5 profesiones del futuro y me ha listado las 5 principales profesiones del futuro que están dentro del PDF que he analizado. Y también me da las fuentes del texto que ha extraído. Y así sucesivamente puedo hacer más preguntas. Puedo preguntarle cuál es el panorama de eh, México, por ejemplo. Y me da el panorama de México que está dentro del PDF. Y así yo puedo obtener un resumen y obtener un raciocinio del texto del PDF que son más de 200 páginas. Son alrededor de 290 páginas en las cuales nosotros podemos hacer un resumen y tener un mejor entendimiento. Esto con unas cuantas líneas de código. Y así es como yo puedo crear una aplicación de Rack simple en un par de minutos. Y bueno, así es como hemos creado una aplicación de Rack Simple que nos permite entender la lógica detrás de este tipo de aplicaciones a nivel empresarial. Te recuerdo que la aplicación que hemos hecho es simplemente para poder entender cómo funciona y esta aplicación tiene diversas limitaciones, específicamente el demo que nosotros hemos hecho ahora. La primera limitación es que solamente hemos extraído el texto del PDF y no hemos preparado la estructura de este texto y no hemos colocado las etiquetas necesarias para que el modelo pueda entender en su totalidad lo que nosotros queremos preguntar. Esto quiere decir de que al solo extraer el texto, el modelo no entiende si estamos hablando de gráficas, no sabe cuáles son las secciones por las cuales están separadas el informe que nosotros hemos analizado en este caso, y por ende solo nos va a dar la respuesta en base al contexto semántico, a la similitud semántica de todo el texto que nosotros hemos extraído. Para poder tener un mejor rendimiento en una aplicación RAC, necesitamos estructurar bien los datos, definir bien las terminologías que estamos utilizando para que pueda obtener un mayor rendimiento y una mejora en la respuesta que estamos buscando. La siguiente limitación dentro de la aplicación RAC que nosotros hemos utilizado es que hemos utilizado una base de datos in memory. Esto quiere decir de que la memoria que estamos utilizando es una memoria RAM y una vez nosotros cerremos nuestro notebook de Google Colab, la memoria pues va a desaparecer. Para ello necesitamos almacenar esta base de datos tanto de manera local como dentro de la nube. Para ello existe un proceso específico. También existen bases de datos de vectores que son mucho más robustas y nos permiten procesar millones de datos y una gran cantidad de información. No obstante, para aplicaciones pequeñas, Chroma Database es suficiente. Otra limitación que es muy importante es que nosotros estamos compartiendo información con OpenAI y con el modelo que estamos utilizando. Esto quiere decir de que para crear este tipo de aplicaciones es mejor testearlo con información que no es confidencial. Para crear aplicaciones a nivel empresarial necesitamos utilizar instancias privadas como Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services o algunas otras aplicaciones para crear RAC dentro de un entorno empresarial. En definitiva, podemos utilizar esta aplicación para obtener resúmenes de informes que son públicos, PDFs que están disponibles en Internet
y nos puede servir como base para entender la lógica de cómo funciona una aplicación RAG y sobre ella poder ir avanzando y poder crear soluciones más complejas y sistemas de recuperación de información que son mejores y tienen un mejor rendimiento para obtener la respuesta que estamos buscando. Y bueno, espero que este vídeo te haya resultado de utilidad y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y espero que nos podamos ver en otra edición. Hasta luego.